Paz, amado, les saludamos con la paz del Señor, agradecido al Señor de poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecido al Señor por un día más de vida, gracias al Señor por las reuniones que hemos tenido este fin de semana. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando, a nuestro amado pastor, Ramón Encina, que estuvo en el horario anterior. Recuerden que él está los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana. Nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas, amados, haciendo los programas de radio. También le recordamos los días y los horarios de las reuniones. Son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Y usted puede encontrar también las predicaciones en la página de YouTube de la iglesia La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted se suscriba y active las notificaciones para que sea avisado cada vez que se sube una nueva predicación a la página y que lo comparta para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, hermano. Así que agradecidos al Señor por eso. Damos gracias al Señor por las reuniones que hemos tenido este fin de semana. Muy hermosas las reuniones, la comunión con los hermanos. Así que estamos agradecidos por eso. Y bueno, como he dicho, estoy con la compañía de mi esposa, así que le voy a estar dando para que saluden esta mañana. Paz, amados, el Señor les bendiga. Otro hermoso día el Señor nos ha dado. Gracias al Señor por la reunión que hemos tenido ayer. Gracias al Señor por los cumpleañeros. Gracias al Señor, que el Señor nos mantiene firmes. Amén. En esta gracia maravillosa. Gloria a Dios. Y que el Señor siga bendiciendo, que sea de mucho provecho esta Amén. Palabra, ¿no? Amén. Gracias, Amén, Señor amado. Jesús. Sí, saludamos a nuestro hermano Antonio Villarreal, que él cumplió años hace unos días atrás. Y bueno, hoy es el cumpleaños del hermano Fabio y el mío, así que doy gracias al Señor por un año más de vida. También saludamos a nuestra hermana Claudia Ferremi, la esposa de nuestro hermano Néstor, que cumple años también hoy. Que el Señor le bendiga, hermana, y que pase un hermoso día con su familia. Así que gracias al Señor por todas estas cosas, hermano. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, de poder estar en este día compartiendo la palabra del Señor con los hermanos, gozosos, Señor, de poder disfrutar la comunión contigo, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas, úsanos conforme a tu voluntad y guíanos, Señor, para poder ser de bendición junto con todos los hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amado. Vamos a leer ahí en el libro de Segunda de Corintios. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 4 de Segunda de Corintios. Vamos a leer allí capítulo 4 en el versículo 10. Podríamos leer desde el 7, pero vamos a leer el 4:10. Gloria a Dios. Él escuchan a mi hijo Timoteo, que recién se despertó, él también participa. ¿Empieza desde el 10 o...? Podríamos leer desde el 7 y nos vamos a detener en el 10. Amén, gloria a Dios. Pero tenemos este tesoro, ¿no? Sí. ¿De qué viene hablando? Porque viene hablando en el 5, podríamos leer, ¿no? Sí, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Sí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén. Gloria a Dios. Gloria Gracias, a Dios. Señor Jesús. Sabemos que el vaso de barro es este cuerpo de carne, ¿no? Amén. Y que el tesoro es la vida de Dios que hemos recibido. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Qué hermosa palabra. Gracias, Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, como leía mi esposa, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Amén. No hablamos de nosotros. Y usted fíjese que Jesús, mientras él caminó sobre
sobre este mundo, especialmente durante los 3 años y medio que él estuvo caminando con los discípulos, él no hablaba de sí mismo, él hablaba del Padre. Y ahora nosotros, como cuerpo del Señor, nosotros no hablamos de nosotros mismos, nosotros hablamos del Señor, que es la cabeza. Porque toda la gloria, la honra y la alabanza son para Él. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, decía el apóstol Pablo, sino a Jesucristo como Señor. Por eso cuando nosotros leemos ahí en el capítulo 10 del libro de Romanos, en el versículo 4, fíjese lo que la palabra del Señor dice. En el capítulo 10, 4 del libro de Romanos. Porque acá el apóstol Pablo, ¿por qué vamos ahí? Porque dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, dice. Y en el 10, 4, no, en el 4 no, en el 8 y en el 9. 10, 8 y 9. 10, 8 y 9. Bueno, dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese qué maravilloso, Gloria ¿no? a Dios. Y acá el apóstol Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. El Evangelio no habla de nosotros, habla del Señor. Amén. Habla del Señor. Por eso el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 2:2, él se propuso no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjese. Entonces él hablaba de lo que sabía. Amén, gloria a Dios. Porque ¿cuál es el propósito de la gracia? Gracias, el propósito Señor. de la gracia es formar a Cristo en el creyente. Amén. Y entonces dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Como siervo de aquellos que estaban siendo instruidos. Porque Dios, dice, que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, y ahí está citando Génesis 1:3, donde dice que había tinieblas sobre la faz de la tierra, y el Señor dijo, sea la luz. Fíjese. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fíjese. Y apareció Dios en la escena de este mundo. Amén. Fíjese que dice que Gloria Dios a no Dios. creó la luz, dijo, sea la luz, porque Él era la luz. Amén. Después, más abajo, usted sigue leyendo y dice que ahí Dios creó las grandes lumbreras. Las lumbreras las creó. ¿Cuáles son las lumbreras? El sol para que señoree de día y la luna para que señoree de noche. Pero cuando Él dijo sea la luz, el que resplandeció fue Él mismo. Fue Él mismo. Y entonces dice, porque Dios que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, dice, ¿qué luz? Su propia luz, su vida. Amén. Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Cuándo resplandeció? Cuando nosotros le recibimos como nuestro Señor. Entonces resplandeció. Porque fíjese que dice que Dios creó los cielos y la tierra, y en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, dice. Fíjese. Y dice, vamos a leerlo ahí en el capítulo 1 de Génesis, para poder entender el contexto. Entonces dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que era la luz buena, y separó la luz de las tinieblas, y ahí dice que llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, ¿no? Y entonces dice acá la palabra del Señor en 2 de Corintios, porque Dios que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Había un desorden en nuestro interior, había un desorden, pero para ver ese desorden, primero tenía que venir la luz, tenía que venir la luz. Entonces cuando nosotros le recibimos al Señor como nuestro Señor, entonces Él resplandece en nuestros corazones y nos hace ver todo lo que está ahí oculto, todo lo que está oculto. Dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento. Tenemos que conocer lo que hay adentro de nosotros, pero también tenemos que conocer que hay una vida más allá al fondo, en el espíritu, que puede santificarnos a nosotros
por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, como hablaba el pastor recién, que nos puede santificar desde allá adentro hacia afuera. Por eso se tiene que hacer evidente lo que está en nosotros. Amén, gloria Acá a en Dios. Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Fíjese, ¿y ¿No? quién es la luz? Dios es la luz. Amén, gloria a Él Dios. resplandeció, dice Jesucristo resplandeció en nuestros corazones, dice. Mas Dios que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿A dónde nos quiere llevar Dios cuando Él ilumina nuestro interior? A ver, ¿qué es lo que hay dentro de nosotros? Entonces nos hace ver lo que hay dentro de nosotros. Y entonces cuando nos hace ver lo que hay dentro de nosotros, nosotros decimos, ¿esto dónde estaba? Y estaba escondido. Gloria Estaba a Dios escondido. por eso, ¿no? Porque si no viviríamos siempre así. Amén. Pero es para que nosotros podamos llevarlo a la cruz. Sí, ¿no? para Gloria a que, Dios y ser libres. para que nosotros nos podamos despojar. ¿Vio? Y cuando entonces nosotros vemos eso que está ahí, y entonces nos despojamos. Como dice mi esposa, nos despojamos la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? Ahí está ahí nosotros vamos nos despojamos de todo aquello que impide que esta vida se pueda manifestar. ¿Vio? Que esta vida se pueda dar a conocer. Por eso es muy importante estos pasajes antes de entrar en el capítulo 4, versículo 7, que nos está hablando de la importancia de la vida de Dios en nosotros. ¿Vio? Y entonces dice, el que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y entonces dice, pero tenemos este tesoro, dice. ¿Vio? Lo tenemos. No lo tenemos que recibir, ya lo tenemos, ya lo hemos recibido. Tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro tenemos? Tenemos a Dios como vida en nosotros. ¿Dónde lo tenemos? En el Espíritu. Ahora se está trasladando a nuestra alma. ¿Vio? Y entonces dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que el resultado de la transformación, ¿vio?, sea enteramente para el Señor. Porque nosotros no podemos transformar nuestras vidas por nosotros mismos. Nosotros no podemos añadir a nuestra estatura un codo. Nosotros no podemos sostener un cabello de nuestra cabeza. Todo lo hace el Señor. Amén, gloria a Dios. Por eso cuando toda la gloria es para nuestro Señor, ¿no? Porque como decía recién el pastor, ¿no? Que siempre en el lugar de debilidad. Amén, siempre gloria a en el Dios. lugar de ser necesitados de Dios. Siempre estamos necesitando de Él, ¿no? Fíjense qué maravilloso, ¿no? Y entonces dice acá la palabra, pero tenemos este tesoro, dice. Ah, es un tesoro. ¿Por qué será un tesoro? Porque tuvo un precio muy alto. Gloria a Dios. Un precio muy alto. Esta vida tuvo un precio muy alto. Esta vida, para darse a conocer, primeramente tuvo que salir de donde estaba. ¿Y dónde estaba? Estaba en el cuerpo del Señor. Y el Señor tuvo que entregar su vida para que esta vida nos alcance a nosotros. Fíjese. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. Sí, estamos atribulados. Vienen situaciones de todos lados. El apóstol Pablo decía que él sufría violencia, persecución, de todas partes. De todas partes. Mas no angustiado. No angustiado porque sabemos dónde está nuestro refugio. En apuro, dice, mas no desesperado. Sabemos en quién confiar. Nuestro socorro viene del Señor, dice, que hizo los cielos y la tierra. Perseguido, nos persiguen a causa de nuestra fe. A causa de lo que se manifiesta en nosotros, no somos perseguidos. Somos perseguidos de aquellos que todavía no conocen la vida que está dentro de ellos. Porque somos perseguidos por los mismos hermanos. Pero eso es porque, como dijo el apóstol Pablo, porque lo hacían en ignorancia. Y los hermanos lo hacen en ignorancia. ¿Por qué lo hacen en ignorancia? Porque no conocen todavía que la misma vida que se manifiesta a través de este vaso de barro es la misma vida que está en él, que lo puede salvar a él de esa conducta que él está teniendo. Pero si Dios lo hizo con nosotros, ¿quién dice que no lo va a hacer con ellos? Si tuvo Dios paciencia y misericordia con nosotros, ¿cómo no la va a tener con ellos? Por eso dice, perseguido, mas no desamparado. No estamos desamparados, el Señor está con nosotros, tenemos su vida dentro de nosotros.
derribado, ¿vio? Pero no destruido. Esa vida nos sostiene, nos alienta, llevando en el cuerpo, fíjese, llevando en el cuerpo, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, ¿vio? Y ahí está la muerte al yo, ¿vio? La muerte al yo, la muerte a los pensamientos, a los sentimientos y a la dirección que la carne, el hombre natural, nos quiere llevar, llevando por todas partes la muerte de Jesús, dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjese, no puede haber manifestación de vida si primeramente no se opera la muerte en nosotros. ¿Pero por qué? Porque la vida de resurrección no vino hasta que Jesús no murió. No vino hasta que, porque eso, como lógicamente, como la palabra lo menciona, es una vida de resurrección. ¿Resurrección por qué? Porque venció a la muerte. Y esa vida no se dio a conocer hasta que Jesús no murió. ¿Sí, amor? ¿Ibas a leer? Sí, no, cuando el apóstol Pablo dice todos los días muero. Sí. Fíjese. Sí, no sé si lo encontraste, lo querías leer. Dice, entonces dice acá la palabra del Señor. Llevando en el cuerpo. Llevando en el cuerpo. Ahí ahora nosotros podemos ver. El Espíritu Santo, la vida de Dios nos trae, saca a la luz todas aquellas cosas que están escondidas en este vaso de barro, como se escondieron los 5 reyes allá en la cueva de Meseda. ¿Vio? Se escondieron ahí adentro. ¿Vio? Fueron descubiertos y ellos huyeron. Fueron descubiertos cuando fueron vencidos sus ejércitos. ¿Vio? Porque dicen que tenían ejércitos innumerables. Y entonces Dios le dio mandato a Josué de ir y de matar a los pequeños primeramente. Y después de ir y perseguir a los 5 reyes. Pero cuando los 5 reyes vieron que sus ejércitos habían sido derrotados, ellos huyeron de delante de la presencia de los israelitas y se escondieron en la cueva de Maceda. Y entonces ahí estuvieron escondidos. ¿Vio? Y la cueva de Maceda habla de nuestra alma. ¿Vio? Y ahí están escondidas tantas cosas están escondidas ahí. Bueno, ¿Vio? uno de los reyes, Adonisedec, que es justicia propia. Amén. Y eso está escondido en nosotros. Fíjese. Y eso, fíjese, cuando la vida de Dios se manifiesta en nosotros y se ven las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, se ven hechas una realidad. ¿Vio? La vida del hombre natural quiere jactarse de esas cosas. ¿Vio? Y no, sí, yo predico porque tengo una capacidad tan grande de retener versículos y de tantas cosas. Ese es el pensamiento del hombre natural, ¿vio? Que está escondido hasta que pasan estas cosas, ¿vio? Dios da la victoria y el hombre natural se quiere jactar de esa victoria, pero la victoria la dio el Señor. Y este rey Adonisedec es el que llama a los otros 4. Amén. O sea que la justicia propia es como que llama a todos los otros. Y sí, no puede sostener su planificación por sí misma. Fíjese que estos 5 reyes habían estado en continua batalla entre ellos durante muchos años. Pero cuando Josué subió con el pueblo de Israel contra ellos, dice que ellos se unieron. Se unieron para ir en contra de Josué y del pueblo de Israel. Fíjese, esto que habían estado en continua batalla durante años, ¿vio? Y así son los sentimientos, los pensamientos y las direcciones del hombre natural. Fíjese, cuando el Espíritu de Dios asiste a la vida de Dios para que se produzca la transformación, el hombre natural quiere levantarse con pensamientos, sentimientos y direcciones contrarias a lo que la vida de Dios tiene, al contrario a donde la vida de Dios nos quiere llevar, ¿vio? Por eso dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Gloria a Dios. ¿Vio? La muerte de Jesús. ¿Están esos 5 reyes, están en nosotros? Sí, están en nosotros, pero están muertos. Amén, gloria a Dios. Están muertos. El Señor los llevó a la cruz, los crucificó, Amén, los mató y los sepultó. Fíjese que Josué dice que después de que vencieron a los pequeños, dice que ellos volvieron a la cueva y mandó a los principales, dice, a sacar la piedra que tapaba la cueva y mandó a sacar a los 5 reyes.
y mandó a estos hombres principales del ejército de Israel a poner su pie sobre la cabeza de ellos, y Josué dice, le cortó la cabeza. ¿Vio? Le cortó la cabeza. Y entonces, no solamente que le cortó la cabeza, dice que después lo mandó a colgar sobre 5 maderos. Qué hermosa esta enseñanza, ¿no? Qué maravilloso. La figura, ¿no? Sí. Qué hermoso. Por medio de la figura podemos entender la realidad, ¿no? Y dice, y Josué capítulo 10, versículo 25 podemos leer. Sí. En el 24 dice, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones. En el 22. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a estos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, como ellos estaban ocupando lugares de los israelitas. Amén. ¿No? El rey de Jarmud, el rey de Laques y el rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Que ya lo hizo el Señor. Amén, sí. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos, y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta ahora. Yo, fíjese, escuche bien lo que dice la palabra, dice, y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos, y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Los volvió a meter ahí, pero ya los metió de una manera diferente, ya estaban muertos. Amén, Señor. Entonces nosotros vemos que la justicia propia está en nosotros, los deseos insaciables están en nosotros, la vanagloria está en nosotros, pero está muerta. Gloria a Dios. Está muerta, hermano. Por eso la palabra de Dios dice acá, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Yo? Y entonces, cuando hay un mal pensamiento en nosotros, ¿yo? Tenemos que llevarlo, dice la palabra en el libro de 2 de Corintios, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Yo? Entonces lo tenemos que llevar allá. ¿Yo? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a este pensamiento que yo estoy teniendo? Y no, dice que no es así. Dios dice todo lo contrario. Entonces lo llevamos a la obediencia a Cristo. ¿Yo? ¿Qué es eso de la obediencia a Cristo? A lo que la palabra de Dios dice. Y lo que la palabra de Dios dice es todo lo contrario a lo que este pensamiento me quiere llevar. Entonces el Señor nos da la victoria sobre eso, ¿no? Sobre los pensamientos, los sentimientos y las direcciones que nos quieren llevar, nos quieren gobernar a nosotros. Por eso de llevar la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos, eso es toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Porque es un continuo batallar. Es un continuo batallar. ¿Cuándo se acaba la batalla? Cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, ya sea que dejemos el cuerpo o cuando suene la trompeta, ¿no? Ahí se termina la batalla. Mientras tanto, siempre estamos en batalla contra las concupiscencias de la carne. Pero ahí la batalla no es de nosotros, la batalla es del Espíritu. Amén. Porque dice, el Espíritu y la carne, dice, batallan entre sí, dice. ¿Vio? Batallan entre sí. Por eso, qué maravilloso, ¿no? Que Dios nos dio un arma poderosa. ¿Vio? Como dice también ahí en 2 de Corintios, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Ese está en el 10.4, podríamos leer un poquito más arriba, en el 3. Sí. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Fíjese, aunque andamos en la carne, aunque estamos en este vaso de barro, no aunque andamos en la carne, o no aunque andamos según la carne, no dice que aunque andamos según la carne, ¿no? Dice aunque andamos, ¿cómo dice? En la carne. En la carne, o sea, aunque estamos en este vaso de barro, Amén. no militamos, no somos guiados por
la carne. Gloria a Dios. ¿Vio? No estamos de acuerdo con lo que la carne siente. ¿Vio? Sino que todo lo contrario, vamos Todo en contra. Vamos Por en medio contra. de la fe vamos en contra de lo que La vida que está en nosotros es totalmente incompatible con los deseos de la carne. Sí. Por eso siempre se nos lleva a vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Amén. En el versículo 4, bueno, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, amén, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjese. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjese qué maravilloso, dice, porque las armas de nuestra milicia, ¿vio? Las armas con que nosotros batallamos o que nos fueron provistas para poder presentar batalla contra Satanás, contra los huestes, contra los pensamientos, contra los sentimientos, contra una dirección contraria a lo que Dios dice, no son carnales. No son carnales, son espirituales. Gloria a Dios. ¿Vio? ¿Y cuáles serán esas armas? Y bueno, usted encuentra esas armas en Efesios capítulo 6. El escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el apresto del Evangelio de la paz. ¿Vio? Ahí están las armas de nuestra milicia. ¿Vio? Ahí están las armas de nuestra milicia. ¿Sí, amor? ¿Lo querías leer? Sí, Efesios 6, 14. En el 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y como siempre decimos, el día malo siempre viene, ¿no? Amén. Pero dice también, y habiendo acabado todo, amén, es decir, que no siempre va a ser el día malo, sino que habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjese, y ahí están las armas de nuestra milicia. Gloria a Dios. Ahí están. No son carnales. ¿Vio? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Vio? No son carnales, no es con enojo, no es con envidia, no es con soberbia que nosotros vamos a ir contra Satanás y contra sus huestes. Las armas de nuestra milicia, dicen, no son carnales, son poderosas en Dios, dice, sino poderosas en Dios, dice, para destrucción de fortaleza. Y cuando habla de destrucción de fortaleza, nosotros pensamos en Satanás y sus huestes. Pero a la primera fortaleza que nos ayudan sobre la cual obtenemos victoria, somos nosotros mismos. Porque el primer enemigo que tiene el cristiano no es Satanás, ni tampoco el mundo. El primer enemigo que tiene el cristiano es él mismo. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le dice. ¿Vio? Ten cuidado de ti mismo. Él le estaba diciendo, mirá que el primer enemigo que vos tenés no es el diablo, no es el mundo. El primer enemigo sos vos mismo. Es el hombre natural. Por eso, el primer enemigo que la palabra nos lleva a identificar somos nosotros. Es este vaso de barro. ¿Vio? Es este vaso de barro. Pero gracias a Dios que adentro de este vaso de barro, Dios puso el tesoro. Y ahí están las armas de nuestra milicia. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Gloria Señor. a Dios. Gracias, Señor Jesús. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjese, qué poder que tienen estas armas que el Señor nos dio a nosotros para poder contrarrestar todo aquello que viene, para que la vida de Dios no se manifieste, para que la vida de Dios no se manifieste. El Satanás lo que él quiere lograr es que la vida de Dios no se manifieste. Y fíjese que antes Satanás usaba una manera. ¿Cuál era la manera? Las luchas y las pruebas. ¿Vio? Las luchas y las pruebas. Entonces nos llenaba de tantas luchas y tantas pruebas que nos apocaban la fe. Entonces el cristiano desistía. Ahora Satanás cambió su táctica. ¿Sabe cuál es la táctica que usa Satanás ahora? Enorgullecer al hombre natural. ¿Vio? Enorgullecer al hombre natural. A querer hacerle ver al hombre natural
como el hombre más espiritual que es sobre la tierra, como aquel que tiene la capacidad de manifestar la vida de Dios, cuando el hombre natural no la tiene. El hombre natural no la tiene. El hombre natural lo que puede hacer es fingir, pero cuando viene el momento de la prueba se manifiesta realmente lo que él es. Amén, sí, ¿Vio? Señor. Por eso dice la palabra de Dios, que la manera en que la vida de Dios se puede dar a conocer, dice, primeramente es llevando la muerte de Cristo por todas partes. ¿Vio? ¿Y cómo es eso de llevar la muerte de Cristo? Y ya no vivo yo, dice. ¿Vio? Ya no vivo yo, ahí está el hombre natural, mas Cristo vive en mí. Gloria ¿Vio? a Dios. Fíjese Y lo que que ahora vivo en la carne, Fíjese, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí Aleluya, mismo gloria a por mí. Dios. Fíjese qué maravilloso. Gloria a ¿Vio? Dios. Porque ahora la batalla que tiene el cristiano mientras que está peregrinando sobre esta tierra es contra sí mismo. Es contra sí mismo. ¿Vio? Satanás nos va a venir a batallar contra él. Satanás va a agitar los deseos del alma. ¿Vio? ¿Y qué usa Satanás para agitar los deseos del alma? El mundo. Por eso creo que es Santiago que dice, que habla de las luces de este mundo, dice. También, hay otra palabra que dice, no mires al vino cuando rojea, dice. ¿Vio? Porque entra suave, dice. ¿Vio? Pero dice que el vino es alborotador. Fíjese. Y eso nos está hablando del mundo. ¿Vio? Lo miramos al mundo y el mundo se presenta agradable. El mundo se presenta así suave. Pero cuando entra produce tanto desastre dentro de nosotros. ¿Y cómo entra? Y entra a través de las diferentes cosas, de las ideologías, de los pensamientos, de la moda y tantas cosas. Busca entrar el mundo. ¿Vio? Por eso el Señor nos llamó, dice, a santidad nos llamó el Señor. A separarnos. ¿Vio? A separarnos de todas estas cosas para Él. ¿Vio? Para Él. ¿Sí, amor, iba a leer? No, en Primera de Juan puedo leer. Sí. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sí. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjese. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿no? Todo Sí. lo que hay en el mundo, no algunas cosas. A veces algunas cosas nos parecen buenas, pero dice acá todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese, todo esto proviene del mundo, dice. ¿Vio? Proviene del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Fíjese. ¿Y si dónde se va a saciar la carne? La carne no se va a saciar con Dios. Porque Dios no tiene nada que la carne, con lo que la carne se pueda saciar. ¿A dónde va la carne? Va al mundo. ¿Vio? Y allá nos quiere arrastrar. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿vio? Y para que todo esto sea saciado, el único lugar que tiene es el mundo. Pero dice la palabra del Señor, pero todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y su deseo también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué será eso de hacer la voluntad de Dios? Mantenerse en esa comunión con la vida que hemos recibido. Entonces, cuando nosotros mantenemos esa comunión con la vida que hemos recibido, dice, la muerte de Cristo lleváis por todas partes para que también la vida de Cristo se manifieste en vuestros cuerpos mortales. ¿Vio? Y entonces cuando la vida de Cristo se manifiesta en nuestros cuerpos mortales, somos como Dios es. ¿Y qué es Dios? Y nosotros leímos ahí en el capítulo 4, en el versículo 5 y el versículo 6, que Dios es luz. Cuando la vida de Dios se manifiesta en nuestros cuerpos mortales, somos luz en medio de una generación de tiniebla. Maligna y perversa. Dice. Maligna y perversa. Somos luz. Por eso Pablo le escribe a los Efesios y dice, vosotros como luminares en el mundo, dice. ¿Vio? Como luminares. ¿Y qué será eso que irradia luz? La vida de Dios que está en nosotros. Gloria a Dios. ¿Vio? La vida de Dios que está en nosotros. Por eso, qué tan importante es mantenernos en esa comunión con esta vida, para que esta vida no solamente alcance, sino ilumine a otros. Y cuando estoy hablando de que alcance e ilumine a otros, no solamente estoy hablando de los hermanos, sino de los pecadores.
sino de los pecadores. Ellos tienen que ser alcanzados por esta vida, para poder ser salvos, para poder entrar en el propósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, llevando siempre por todas partes, no en algunos lados, no en algunos lados. Nosotros no somos cristianos en la iglesia y en el mundo dejamos de serlo. No somos cristianos de domingo nada más. Somos cristianos donde quiera que vayamos. La vida de Dios va con nosotros. Amén, Señor Jesús. De ahí que nosotros cuando vamos en algún lugar donde es incompatible con esta vida nos amonesta. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué estás mirando ahí? ¿Qué estás escuchando allá? Porque hay algo que es incompatible con la vida que tenemos, Y entonces la vida nos está haciendo saber, siendo asistida por el Espíritu Santo. Entonces dice, llevando en el cuerpo, dice, en este vaso de barro, por todas partes, dice, la muerte de Jesús, la muerte de Jesús. Ahora podemos entender un poco cuando Juan dijo, es necesario que yo mengüe, dice, pero que Él crezca. Él tenía que hacerse a un costado para que Jesús pudiera iniciar su ministerio, para que Él pudiera dar a conocer al Padre. Bueno, es necesario que la vida del hombre natural desaparezca completamente para que Cristo pueda ser una realidad al 100% en nosotros. Y eso se logra en tanto y en cuanto nosotros mantengamos esa comunión con esa vida. Le dejemos al Espíritu Santo obrar por medio de la palabra del Señor la santificación en nosotros. Entonces esa vida se va dando a conocer. Gracias, Señor Jesús. Y va alumbrando a otros. Fíjese qué maravilloso. Gracias, por eso, hermano amado, llevando en el cuerpo. Llevando en el cuerpo. Somos como citábamos ahí en el libro de Efesios, ¿no? Nosotros somos solamente el contenedor de la vida. Somos como aquella lámpara que contiene el aceite, pero la luz la da el aceite que está dentro de la lámpara, no la da la lámpara. ¿Y eso qué quiere decir, hermano Nicolás? Que si yo no le dejo a esa vida manifestarse, la vida se va a valer de otro instrumento. Que se va a dar a conocer, se va a dar a conocer. Amén. Pero que mejor se dé a conocer en mí, que mejor se dé a conocer en nosotros, que no pase de nosotros. Vio que en el Antiguo Testamento hubo un tiempo donde por causa del pecado del pueblo de Israel, Dios se alejó de ellos. Dios se alejó de ellos. Y hay una palabra ahí griega, que la palabra es ikabó, y significa la gloria de Dios pasó. Pasó. Y pasó del pueblo de Israel a los gentiles. La gloria de Dios pasó. Pero que esa gloria no pase de nosotros. Y ahora nosotros podemos entender un poquito más a qué se refiere a que la gloria pasó. Y dice el Señor Jesús orando al Padre en el libro de Juan, en el capítulo 17, dice, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Y estaba hablando de su vida. Dios estaba dispuesto a darse a conocer por medio del pueblo de Israel, pero ya que el pueblo de Israel no tuvo en cuenta a Dios, dice, la gloria de Dios pasó. Porque Él dijo, llamaré pueblo a un pueblo que no es pueblo. Y estaba hablando de nosotros los gentiles. Fíjese qué maravilloso. Señor Jesús. ¿Ibas a leer algo, amor, ahí? Sí, no sé si tiene que ver, pero pienso que sí. Amén. Vos lo vas a explicar. Gloria a Dios. Dice Romanos 14, 12. 14. Sí. Sí, amor. En el 10 voy a leer. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo,
Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Fíjese. No, y yo pensaba en esto mientras vos hablabas, ¿no? De que ya dejarnos de mirarnos, Amén. ¿no? Sino poder mirarnos nosotros mismos, ¿no? Amén. Ya no mirar al hermano para juzgarlo, sino mirarnos a nosotros. A nosotros, porque dice acá la palabra, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, dice. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, dice, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ¿vio? Si por causa de mi comida mi hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, ¿vio? Ya no andas conforme al amor. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Esto de la manifestación de la vida de Dios en nosotros. ¿Para qué es? Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12. Dice que Dios colocó en el cuerpo a cada miembro, dice, como Él quiso para provecho, dice. ¿Vio? Para provecho. ¿Para provecho de qué? Para el provecho del cuerpo. Entonces, cuando la vida de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, el hermano es beneficiado. ¿Vio? El hermano es beneficiado. Y cuando la vida de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, no se manifiesta el juicio, sino que se manifiesta la misericordia, se manifiesta el amor, se manifiesta la restauración, porque si el hermano ha caído, entonces la vida de Dios se manifiesta en nosotros, ¿para qué? Para que el hermano sea restaurado. ¿Vio? Para que el hermano no sea restaurado, no sea juzgado y menoscabado. ¿Vio? Pero fíjese qué maravilloso, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Vio? Al negarnos a nosotros mismos. El negarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Vio? Entonces nosotros nos negamos a nosotros mismos. Negamos los apetitos de la carne que quieren manifestarse. Eso están en el hombre natural. Nos negamos. ¿Por medio de qué? Por medio de la comunión que estamos teniendo con la vida espiritual que está en nosotros. Entonces esa vida va creciendo, se va desarrollando y se va manifestando. Y son dos manifestaciones totalmente diferentes. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Darle lugar a la vida de Dios. Para que primeramente para que nosotros seamos beneficiados. ¿Con qué somos beneficiados? Somos beneficiados porque hay un carácter diferente al del hombre natural que se manifiesta en nosotros y entonces estamos en esa comunión con el Señor. Y después otros son beneficiados, ¿por qué? Porque ven los atributos de la gracia de Dios manifestándose en favor de ellos. Eso es lo que hace la gracia, siempre el beneficio. Amén. La gracia no busca lo suyo propio, gloria a Dios, sino lo que es de Cristo, dice. ¿Y qué es de Cristo? De Cristo es el cuerpo, amén, de Cristo es la iglesia, de Cristo son sus miembros, ¿vio? Y siempre está buscando lo del otro, no lo que es de uno, está buscando lo del otro. Agradecer, exaltar a Cristo. Y cuando Cristo es exaltado, lo es exaltado el cuerpo. Gloria a Dios. Qué maravilloso, hermano, qué maravilloso poder entender estas cosas, ¿no? Amén, gloria a Dios. Fíjese, por eso qué maravilloso, dice, llevando en el cuerpo. ¿Vio? Y ahora el Señor nos tiene que llevar. Y eso enseguida nomás. El Señor presenta la oportunidad para que la palabra de Dios pueda hacerse una realidad en nosotros. Llevando en el cuerpo, por todas partes. ¿Vio? Por todas partes. Cuando voy al almacén, cuando voy a la escuela, cuando voy al trabajo. Llevando en el cuerpo. Cuando estamos en nuestras casas solos. Cuando estamos en nuestras casas solos. ¿Vio? Y está el Señor ahí, llevando por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo, la vida resucitada, glorificada que Él recibió, la vida del Padre que Él recibió, la que Él nos dio, porque como leímos en Juan 17, la gloria que tú me diste yo les he dado, esa vida se pueda manifestar a través de este vaso de barro. Así que bueno, qué maravilloso, hermano. No sé si querías compartir algo más. Damos gracias al Señor por esta palabra, hermano.
que el Señor pueda bendecirle, que sea de mucha bendición para ustedes como lo fue para nosotros. Gloria a Dios. Así que agradecemos al Señor por esto. Si usted quiere volver a escuchar la predicación, lo puede hacer en la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Lo invitamos a que usted se suscriba, que active la campanita de las notificaciones para que pueda ser notificado cada vez que una palabra es subida ahí en la página, y que lo comparta, hermano, para que otros hermanos también puedan gozar de los atributos de esta gracia. Gracias. Le invitamos el día miércoles, tenemos reuniones en la calle José Hernández 384, en la Iglesia del Señor Jesucristo, el miércoles a las 19 horas, el sábado a las 19 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Y bueno, le volvemos a invitar a también que nos escuchen los programas de radio. El pastor está los lunes y los viernes de 9 a 10 y nosotros los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Así que agradecidos al Señor por ello. Espero que nos hayan podido escuchar bien, hermano. Y bueno, que el Señor les bendiga. Saludo a nuestro amado pastor Ramón Encina, al pastor Guillermo Gardela y a todos los hermanos que nos escucharon. Gracias. El Señor bendiga, amado. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecido de poder compartir tu palabra. Señor, bendice a cada uno de tus hijos, Señor, que tu palabra pueda hacerse una realidad, Señor, por medio, Señor, del Espíritu Santo y de tu vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.